respuesta a esta demanda real. Señor Gómez Pomar, pasamos a la pregunta que figura en la hora del día con el número 6 del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, y que formula la diputada doña Alessandra Fernández Gómez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Perdón. Bien, Galicia tiene un potencial geoestratégico claro dentro de un informe que emitió la Conferencia de Regiones Marítimas de Europa. Señalaba precisamente que el gran valor de Galicia es su posición central transcontinental, la dimensión atlántica y su localización estratégica. Ocupa un sitio central en los movimientos del Atlántico, tanto norte-sur como de la relación en línea entre el Canal de Panamá y la nueva ruta de la seda asiática, y además dentro de la península ibérica ocupa el espacio de la fachada atlántica con menor distancia hacia el centro de Europa. Por lo tanto, es un gran potencial, pero que estamos viendo cómo está siendo boicoteado sistemáticamente el potencial de Galicia geoestratégico. El primer boicot lo vemos cuando plantean en Europa un mapa de mercancías realizado con una lógica radial respecto de Madrid, que no sucede, por ejemplo, en el corredor mediterráneo o en la fachada portuguesa. No entendemos esta lógica radial, que lo que genera es, primero, una eliminación de competitividad, porque eliminamos esa línea de menor distancia respecto a Europa, nos obligan a bajar hacia el sur para volver a salir por Europa. Después, nos elimina la capacidad de crear dinámicas internas en la propia red, como sucede en el Mediterráneo o en la fachada de Portugal, y nos relegan a un uso única y exclusivamente de zona de paso de mercancías, pero que no puede generar esas dinámicas, un cortocircuito con las relaciones con Portugal y las relaciones con la cornisa cantábrica. Pero es que este no es el único boicot, este es el primero. El segundo, que es todavía más grave, es que cuando se determina cuáles son las líneas estratégicas y cuáles no, el mapa al final resulta quedar así. Un vacío en todo el noroeste de la conexión con la red de mercancías europeo. Esto deja entrever clarísimamente el reparto de puertos que hay. Hay un reparto aquí evidente donde Portugal ocupa la fachada atlántica y España ocupa la fachada mediterránea. En el fondo, deja entrever esa negociación encubierta que debe haber dentro de la Unión Europea para repartirse esas dos fachadas de esta forma, donde se prioriza además el triángulo Madrid-Barcelona-Bilbao, como siempre, con nodo en Zaragoza, más la fachada mediterránea. Eso es precisamente donde siguen estando las lógicas geopolíticas dentro del Estado español y que agravan más las desigualdades territoriales. Bien, en el 2018 teníamos la oportunidad de revisar este plan. El ministro anuncia que no se puede revisar en el 2018 y que hasta el 2023 no se puede revisar este plan. Después de anunciar esto, unos días después, dice que Zaragoza sí que se va a incluir en el corredor atlántico. Entonces, o se puede revisar o no se puede revisar. Lo que no puede ser es que Zaragoza sí que se pueda incluir y el noroeste no. Bien. Desde Oporto hasta Bilbao no hay un solo puerto conectado con esta red. La única relación con el Atlántico y el único aprovechamiento del potencial se lo van a dar a los puertos portugueses, colocando a Valladolid y a Madrid como nodos intermedios cara a Europa. Esta es la idea del Gobierno del Atlántico, estas son las negociaciones del Gobierno en Europa contra los intereses de los gallegos y de todo el noroeste atlántico. Si el Atlántico es concebido desde Madrid, porque es que no es otra lógica. Por eso le pregunto qué medidas está adoptando el Ministerio de Fomento para que la franja noroeste cantábrica no quede excluida de la próxima programación plurianual de la Red Transeuropea de Transporte. ¿Están haciendo algo? ¿Hay algún informe de impacto de la infraestructura, impacto socioeconómico, algún estudio hecho para justificar la necesidad de esta infraestructura? Porque vemos que no está moviendo un solo dedo. Y solo hay que echar un ojo, y acabo ya, a la página de Adif. Vemos los planes que se han hecho con fondos europeos, por ejemplo, con los fondos FEDER o a través del mecanismo Conectar Europa, y han servido para financiar la mejora de los puertos de Barcelona, de Sagunto, Sevilla, mientras en Galicia el ferrocarril sigue sin conectarse con los puertos. De verdad que con tanto boicot evidente, hasta casi resulta insultante para nosotros, atlánticos, con esa fachada atlántica, que ustedes hayan utilizado los fondos europeos para el corredor atlántico para la remodelación del complejo ferroviario de Madrid-Chamartín antes que meter el ferrocarril para conectar con los puertos de Coruña o Vigo. Gracias.
Fernández. Tiene la palabra don Julio Gómez Pomar. Muchas gracias, presidente. Señoría, no voy a extenderme porque no es objeto de la pregunta la inversión que el Ministerio de Fomento está haciendo en la alta velocidad Galicia o las inversiones que ha hecho en puertos como el puerto de La Coruña, el puerto de Vigo y la atención que viene prestando a las infraestructuras en Galicia. Pero me voy a la pregunta que usted plantea. Y la primera cuestión es señalar que la red transeuropea de transporte no la define el Gobierno de España, sino que la define el Reglamento de la Unión Europea 1315 de 2013 sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la misma, reglamento que contempla el desarrollo de la red transeuropea de transporte con una estructura de doble capa, consistente en la red global y la red básica que se establece sobre la red global. La red básica, que está previsto esté desarrollada en 2030, incluye las secciones y nodos con los mayores tráficos y, por tanto, con unos estándares de infraestructuras más elevados que el resto de la red. Está previsto que esta red se pueda revisar efectivamente a partir del 2023, de acuerdo con el informe que elabore la Comisión en ese año, previa consulta a los Estados miembros y con la ayuda de los coordinadores europeos nombrados para impulsar el desarrollo de los corredores europeos de la red básica. Le cuento todo esto para centrar la respuesta, pues tengo la sensación de que la pregunta no es tanto por la revisión de la red transeuropea prevista en este reglamento cuando habla de la próxima programación plurianual de la red transeuropea de transporte, porque la red básica ya incluye la autovía que recorre la cornisa cantábrica y las conexiones ferroviarias que unen las capitales del noroeste peninsular, así como los puertos de Gijón y A Coruña con el resto de la red básica en España, sino que más bien entiendo que se interesa por el próximo periodo financiero plurianual post-2020 y, en este sentido, sobre las medidas que pueda adoptar el Ministerio de Fomento para que la franja noroeste cantábrica de la red transeuropea de transporte pueda beneficiarse de las ayudas destinadas al desarrollo de dicha red. Efectivamente, las ayudas europeas para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte proceden del FEDER y del mecanismo Conecta Europa, del CEF, siendo este último un instrumento específico para la financiación de la red. Además, tal y como la realidad nos está demostrando en el actual periodo financiero plurianual, para tener éxito en la consecución de ayudas es conveniente que las actuaciones a desarrollar estén incluidas en los itinerarios o nodos de los corredores de la red básica. ¿Y qué son y dónde se definen estos corredores de la red básica? Pues se definen en el reglamento citado de orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red y en el 1316-2013 de creación del mecanismo CEF. El primero los define como itinerarios que abarcan los flujos de transporte más importantes de la red básica, que son multimodales y que deben cruzar al menos dos fronteras de países de la Unión. Por su parte, el segundo reglamento, el 1316-2013, recoge en su anexo 1 los itinerarios de cada uno de los corredores de la red básica. Pues bien, este último reglamento, que tiene un periodo de vigencia coincidente con el periodo financiero plurianual, tiene que revisarse antes del 2020, fecha final del actual periodo financiero plurianual de la Unión Europea. Se espera que en el próximo mes de junio la Comisión disponga de un primer borrador del reglamento CEF II en el que se contemplen dos importantes cosas. Primero, los nuevos itinerarios de los corredores y, segundo, las nuevas cuantías para financiación de la red. En ambos temas, el Ministerio se ha interesado y trabajado intensamente. En diciembre de 2017 se remitió un informe completo y detallado a la Comisión solicitando la ampliación de los corredores Atlántico y Mediterráneo a su paso por España. Como no podía ser de otra manera, el informe contemplaba la inclusión en el Atlántico de todas las infraestructuras de la franja noroeste cantábrica que ya forman parte de la red básica y que unen sus puertos y las principales ciudades con el resto de la península y con el centro de Europa. En consecuencia, desde el Ministerio de Fomento se está trabajando y haciendo todo lo necesario para que territorios tan importantes para España y para Europa como la franja noroeste cantábrica puedan formar parte de los corredores europeos y sus infraestructuras de conexión sean una realidad lo más pronto posible. Señor Gómez Pomar, doña Alessandra tiene la palabra.
Bien, la diferencia entre el primer mapa y el segundo es una cuestión también de voluntad política, porque más allá de pertenecer a la red global o no, se pueden hacer inversiones y todas las inversiones, como digo, se consulta en la página, están orientadas principalmente o bien para la conexión hacia Portugal vía Madrid y Valladolid o bien al corredor mediterráneo. Entonces, hay una demostración de voluntad o, en este caso, de falta de voluntad evidente. No hay ninguna acción por parte del Gobierno, como digo, informes presentados, movilización, tratar de presionar con este tema. Hay un absoluto abandono de apuesta por el corredor atlántico, es evidente. Y no me contestó la pregunta, ¿por qué Zaragoza sí que puede cambiarse y entrar en la red atlántica y el noroeste no? Ahí hay una contradicción evidente. Y bien, ya para acabar, usted hablaba de que las autovías serán la alternativa a la falta de conexión. Hay un caso evidente de que, mire, estos son los dos, uno es de mercancías y otro es de autovías. Son exactamente coincidentes, excepto en el noroeste. En el noroeste, en vez de seguir por el perímetro, en vez de ir por la costa, a nivel de mercancías, se coge y se mete un modelo radial que cortocircuita la capacidad de conexión de Galicia con la cornisa cantábrica y de Galicia cara a Portugal. Las dinámicas naturales son de conexión de las áreas urbanas que conforman un continuo desde todo el eje atlántico y de la cornisa cantábrica. Hay un cortocircuito evidente, pero que es histórico, de modelo radial que arrastramos ya borbónico y que hay que replantear. No podemos seguir apostando por un modelo radial porque elimina la potencialidad geoestratégica que ocupa Galicia y entonces lo que planteamos es, primero, que luchen porque esta zona pueda entrar dentro del corredor y, en segundo lugar, revisen, hay que hacer una revisión de la propuesta que se hace, de esa propuesta radial que elimina la capacidad de crear dinámicas socioeconómicas en todo el perímetro, en toda esa fachada atlántica desde Oporto hasta Bilbao. Doña Alessandra, tiene la palabra don Julio. Gracias, presidente. Señoría, me vuelve a poner en la tesitura de hacer el comentario previo a dar la réplica. Hoy se puede ir desde el País Vasco hasta Galicia, porque se ha completado la autovía de conexión de toda la cornisa cantábrica, se puede ir desde Huelva hasta Galicia por autovía, porque se ha conectado y se han terminado los últimos tramos, se puede ir desde Huelva hasta Almería, porque se ha conectado por autovía, y se puede ir desde Almería hasta Francia, porque también está conectada. Es decir, si me permite, señorías. Es decir, la estructura radial de carreteras, que no es una cosa del Gobierno del Partido Popular, la red de carreteras, sin embargo, lo que se ha completado en las últimas 2 legislaturas es toda una estructura de conexión por autovía que no tiene un carácter radial, sino un carácter absolutamente periférico. Y eso es una realidad y ahí está toda la inversión. Pero me vuelvo a la pregunta ferroviaria. Yo les he puesto en mi intervención que el Ministerio de Fomento trabaja para que la franja noroeste cantábrica pueda formar parte de los corredores europeos, que el propio ministro de Fomento se ha implicado directamente en esta tarea y que ha trasladado las expectativas españolas de ampliación del corredor tanto a la Comisión como al Parlamento Europeo. Y además, como le decía en mi anterior intervención, a finales de diciembre del 17, desde el Ministerio de Fomento se ha enviado a la Comisión un informe completo y detallado justificando nuestra propuesta de incluir la franja noroeste cantábrica en el corredor atlántico junto con otros ámbitos regionales igualmente justificados. Para afianzar nuestra propuesta, a mediados de enero del 2018, los servicios responsables del tema en el Ministerio de Fomento han acudido a Bruselas para explicar la propuesta a los servicios de la Comisión. Y, por último, quiero comunicarles que el pasado 16 de febrero el ministro volvió a ponerse en contacto con el coordinador europeo del corredor atlántico para interesarse nuevamente por la propuesta de
de ampliación del corredor. En definitiva, desde el Ministerio de Fomento se está actuando de una manera proactiva, tomando la iniciativa y explicando a las autoridades y responsables de la Comisión la propuesta de ampliación española, que es ambiciosa, que es sensata y que es necesaria para nuestro país y nuestros territorios y regiones. Esperamos que con el apoyo de todos podamos alcanzar este objetivo y esta propuesta que estamos presentando. Gracias. Muchas gracias, don Julio Gómez Pomar. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, la que figura con el número 7 del Grupo Parlamentario